Atención. Nunca he sido de los que dan importancia a los ruidos de la madera crujiendo o a las sombras que proyectan las cortinas, pero lo que ocurrió en aquel rincón olvidado de la frontera entre León y Asturias ha borrado cualquier rastro de escepticismo en mi vida. Todo empezó por una desviación mal tomada en una carretera secundaria que no aparecía en los mapas recientes, una ruta que serpenteaba entre desfiladeros tan profundos que el sol parecía morir mucho antes de la hora prevista. El coche avanzaba con dificultad sobre un asfalto agrietado, que pronto se convirtió en una pista de tierra y piedra afilada, flanqueada por una vegetación salvaje que parecía querer reclamar el camino. Tras una curva cerrada, el valle se abrió para mostrar un asentamiento de casas de piedra negra, amontonadas unas sobre otras, como si intentaran protegerse de algo que subía desde el río. No había cables de alta tensión, ni postes de teléfono, ni el más mínimo rastro de modernidad. Era un lugar que el progreso había decidido ignorar, por una razón que pronto empezaría a comprender. Al detenerme para consultar un mapa de papel, el silencio me golpeó con una fuerza física, un vacío absoluto que hacía que el pitido en mis oídos se volviera ensordecedor. Bajé la ventanilla, y el aire que entró no olía a campo, sino a algo rancio, a humedad estancada, y a ese aroma metálico que precede a las matanzas. Decidí bajar del coche porque el radiador empezaba a soltar un vapor preocupante, y necesitaba agua. Al caminar por la calle principal, noté que las puertas de las casas estaban todas entreabiertas, dejando ver interiores sumidos en una penumbra espesa, pero lo que me erizó la piel fue ver que en todos los umbrales había una pequeña pila de sal y una rama de espino seco, como si los habitantes hubieran intentado levantar una barrera contra algo invisible. Entré en lo que parecía ser una antigua taberna, y la escena que encontré me dejó sin aliento. Sobre el mostrador de madera carcomida, había 5 vasos de vino llenos, con el líquido todavía rojo y brillante, sin una sola mota de polvo en la superficie. Pero el resto del local estaba cubierto por una capa de mugre de décadas. Era como si el tiempo se hubiera congelado solo en ciertos objetos. Al fondo del pasillo, escuché un goteo rítmico, pero no era agua. Era un sonido denso, pesado. Me acercé con la linterna del móvil y vi que del techo colgaban decenas de sacos de arpillera que goteaban un fluido oscuro sobre el suelo de tierra batida. Al rozar uno de ellos, sentí una calidez espeluznante, y algo se movió dentro, una forma alargada que se retorció con un espasmo violento. Salí de allí a trompicones, con el corazón golpeando mis costillas. Y fue entonces cuando empezaron los susurros. No venían de un lugar concreto, sino que parecían brotar de las mismas piedras de las paredes. Una amalgama de voces que repetían mi nombre con una pronunciación arrastrada, carente de emoción. Me giré bruscamente y vi, en la planta alta de una casa en ruinas, a una figura alta y extremadamente delgada, envuelta en harapos que se confundían con las sombras, que me observaba con unos ojos que reflejaban la luz de una manera inhumana, como los de un gato en la oscuridad. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca como el yeso. Empecé a correr hacia el coche, pero el camino parecía haberse estirado. Las casas que antes había pasado en un minuto, ahora se sucedían en una repetición infinita, como si el pueblo fuera un bucle del que no podía escapar. El cielo se volvió de un color violáceo antinatural, y las sombras de los árboles comenzaron a desprenderse del suelo, moviéndose de forma independiente, reptando por las fachadas hacia mí. Al llegar finalmente al vehículo, vi que las 4 ruedas estaban deshinchadas, no pinchadas, sino como si alguien hubiera succionado el aire de su interior. Me encerré y bloqueé los seguros, mientras algo empezaba a golpear el techo del coche, primero con suavidad, como si fueran gotas de lluvia, y luego con una violencia que abollaba el metal. Eran manos, decenas de manos pequeñas que golpeaban los cristales, dejando rastros de grasa y hollín. A través del parabrisas, vi que el pueblo ya no estaba vacío. Figuras encorvadas salían de las bodegas y de los pajares, caminando con movimientos espasmódicos, como marionetas, con los hilos enredados. Todos llevaban máscaras hechas con cráneos de animales o corteza de árbol, y en sus manos portaban hoces oxidadas que brillaban bajo la luna. El golpeteo en el techo cesó de golpe, y fue sustituido por un crujido metálico,
Algo estaba intentando pelar el techo del coche, como si fuera una lata de conservas. Salí por la puerta del copiloto, en un acto de puro instinto suicida, y eché a correr ladera arriba, sin mirar atrás, sintiendo como el aire helado me quemaba los pulmones. Escuchaba sus pasos tras de mí, un trote rítmico, animal, que no se cansaba, ni se detenía ante los matorrales de espinos, que me desgarraban la ropa. Al llegar a la cima de la colina, tropecé y caí rodando hacia la carretera principal, donde las luces de un camión me cegaron por un instante. Cuando me levanté, temblando y cubierto de barro, miré hacia abajo y solo vi oscuridad. El pueblo había desaparecido. No había luces, no había ruido, solo el viento frío de la sierra aullando entre los pinos. El camionero que me recogió no dijo una palabra durante todo el trayecto, pero cuando me bajé en la gasolinera más cercana, vi que en el cristal de su cabina, por la parte de dentro, había dibujada con el dedo una pequeña marca, el mismo símbolo de la rama de espino que había visto en las puertas del pueblo. Al llegar a casa, descubrí que mis llaves habían desaparecido, y en su lugar, en el bolsillo de mi chaqueta, había una piedra negra perfectamente lisa, con un agujero en el centro, que parece latir cuando la sostengo. Desde esa noche, no puedo soportar el silencio absoluto. Necesito tener siempre una radio encendida, o la televisión puesta, porque sé que en cuanto el silencio se hace total, empiezo a escuchar de nuevo ese rascado en el techo, ese silbido fino, y el olor a carne rancia que me recuerda que, aunque yo escapé de aquel lugar físico, algo de Valdemera decidió que ahora yo formo parte de su geografía, y que tarde o temprano vendrán a reclamar el resto de mí. Otra dimensión. Siempre me atrajeron los pueblos abandonados, esos caseríos olvidados entre montañas, donde el tiempo parece haberse detenido, y donde la naturaleza comienza a reclamar lo que fue humano. Y fue precisamente esa obsesión la que me llevó, hace 4 años, a internarme en una zona rural, alejada de cualquier ruta principal. Un lugar que algunos camioneros mencionaban en voz baja, mientras tomaban café, en estaciones de carretera. Un sitio llamado San Elías, del que casi no existían registros oficiales, y que apenas aparecía señalado en Google Maps, como una mancha gris, sin detalles ni fotografías recientes. El viaje comenzó como cualquier exploración urbana que había hecho antes, con mi cámara cargada, el tanque lleno y la curiosidad empujándome más fuerte que la prudencia. Pero conforme me alejaba de la carretera asfaltada y el camino se convertía en una trocha estrecha, rodeada de eucaliptos altos y retorcidos, empecé a notar algo extraño en el ambiente, porque no se escuchaban aves, no se oían insectos, y el viento no movía las hojas como debería. Era un silencio demasiado compacto, demasiado denso, como si el paisaje entero estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente vi el letrero oxidado, que decía "Bienvenidos a San Elías", sentí un escalofrío que no supe explicar, porque el pueblo no parecía destruido, ni saqueado, ni consumido por el tiempo, sino simplemente detenido, congelado en el instante exacto en que alguien decidió irse y no regresar jamás. Las casas de adobe seguían en pie con sus puertas abiertas de par en par. Las ventanas sin vidrio dejaban ver interiores cubiertos de polvo uniforme, y en la pequeña plaza central aún permanecía un columpio oxidado que se balanceaba apenas unos centímetros, aunque no hubiera viento que lo empujara. Y esa fue la primera señal de que algo no estaba del todo bien. Bajé del auto intentando mantener la calma, encendí la cámara y comencé a grabar, mientras describía cada detalle en voz alta para mi canal, caminando despacio por la calle principal, donde mis pasos resonaban con un eco extraño, como si el sonido tardara un segundo más en extinguirse. Y mientras avanzaba, tuve la sensación persistente de que alguien me observaba desde algún punto invisible entre las casas. Entré primero a la escuela, una construcción pequeña de una sola aula, donde la pizarra todavía tenía restos de tiza adheridos, y sobre el piso encontré cuadernos húmedos y pupitres volcados, que no parecían haber sido movidos por el tiempo, sino por algo más brusco. Y al recoger uno de esos cuadernos, noté que en la última página
Alguien había escrito con letra temblorosa y apretado una advertencia que decía: no salgan cuando oscurezca. Sentí un nudo en la garganta, pero seguí avanzando porque la lógica me decía que aquello podía ser una simple broma infantil, una exageración nacida del miedo colectivo ante alguna epidemia o desastre natural que obligó a evacuar el lugar, aunque algo en mi interior comenzaba a susurrar que esa explicación era demasiado sencilla para el ambiente que me rodeaba. La iglesia estaba al fondo del pueblo, con su puerta de madera carcomida entreabierta, y cuando la empujé el interior, me recibió con un olor húmedo mezclado con algo metálico que me recordó a sangre seca, aunque no había manchas visibles en el suelo, solo marcas oscuras alrededor del altar, como si alguna vez hubiera ardido algo allí, sin consumir por completo la estructura. Fue entonces cuando escuché el primer golpe, un sonido seco y contundente que provenía de una de las casas cercanas, y aunque intenté convencerme de que podía ser una puerta movida por la dilatación de la madera o por alguna corriente de aire imperceptible, el segundo golpe fue demasiado fuerte, demasiado deliberado, como si alguien hubiera cerrado con violencia desde el interior. Salí de la iglesia sintiendo que el corazón me retumbaba en los oídos, y al mirar hacia la casa de donde provenía el ruido, sí que la puerta se movía lentamente, no por el viento, sino como si alguien la empujara con suavidad desde adentro, y cada paso que di hacia ella me pareció más pesado que el anterior, como si el suelo quisiera retenerme. El interior estaba cubierto de polvo intacto, pero en la mesa había platos colocados, como si una familia hubiera estado comiendo segundos antes de levantarse abruptamente, y en ese momento escuché algo que me heló por completo la sangre en un susurro que no provenía de un punto específico, sino que parecía deslizarse por las paredes, por el techo, por el aire mismo. Vete, vete. La voz era baja, arrastrada, imposible de ubicar. Salí casi corriendo, respirando con dificultad mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y el cielo adquiría un tono rojizo que teñía las fachadas de las casas con una luz inquietante. Y entonces ocurrió algo que todavía no logro explicar. Todas las puertas del pueblo comenzaron a cerrarse y abrirse al mismo tiempo, golpeando con una sincronía imposible, como si una fuerza invisible recorriera cada vivienda. El viento apareció de repente, pero no movía los árboles, ni levantaba polvo. Solo producía un sonido grave y profundo, que parecía compuesto por múltiples voces, superpuestas, murmurando palabras incomprensibles. Y cuando miré hacia la escuela, vi una silueta pequeña, asomada en la ventana, una figura con forma de niño que no tenía rasgos definidos, solo oscuridad más oscura que la propia sombra. La figura levantó lentamente el brazo y señaló directamente hacia mí, y en ese instante sentí algo rozar mi espalda, aunque no había nadie detrás, y al bajar la mirada, vi que mis huellas en el polvo no estaban solas, porque alrededor de ellas aparecían otras huellas pequeñas y descalzas que se formaban frente a mis ojos, como si alguien invisible caminara a mi alrededor. Corrí hacia el auto, intentando encenderlo, mientras el murmullo colectivo aumentaba hasta convertirse en un coro de voces que repetían mi nombre. Y aunque el motor se negó a arrancar durante varios segundos, que se sintieron eternos, de pronto cobró vida sin que yo girara la llave, como si alguien más hubiera decidido que era momento de dejarme ir. Aceleré sin mirar atrás, pero el retrovisor me mostró una imagen que todavía invade mis pesadillas. A cada casa tenía una figura de pie en la puerta, sombras humanas con la cabeza inclinada, observándome en silencio absoluto, alineadas como si despidieran a alguien que ya no les pertenecía. Cuando finalmente alcancé la carretera principal, el motor volvió a apagarse y el silencio regresó de golpe. Un silencio normal esta vez, con grillos y viento real, como si hubiera atravesado una frontera invisible entre dos realidades. Esa noche revisé la cámara esperando pruebas de lo ocurrido, pero la mayoría de los archivos estaban dañados, corruptos, inutilizables, excepto un clip de 6 segundos, donde la cámara apuntaba a mi rostro, aunque yo nunca la giré hacia mí, y detrás de mi cabeza podían distinguirse varias sombras inmóviles, alineadas como en el retrovisor. En el audio,
Una voz susurraba con claridad: él regresa. Intenté investigar el pasado de San Elías, pero solo encontré referencias vagas a una evacuación por problemas sanitarios, sin detalles específicos. Y en un foro antiguo, hallé una fotografía tomada en 1998, donde aparecían los habitantes del pueblo, frente a la iglesia, y al ampliar la imagen, sentí que el aire abandonaba mis pulmones porque, entre ellos, de pie al fondo, y mirando directamente a la cámara, estaba yo, con la misma ropa que usé el día de mi visita. No sé cómo explicarlo. No sé si aquel día realmente salí del pueblo, o si algo quedó atrapado allí y regresó ocupando mi lugar. Solo sé que desde entonces, algunas noches cuando el viento sopla con fuerza, escucho puertas golpeando en sincronía, y voces que pronuncian mi nombre, con un susurro que parece venir desde muy lejos, o desde muy cerca, y a veces, cuando paso frente a un espejo en la oscuridad, tengo la sensación de que mi reflejo tarda un segundo más en imitar mis movimientos, como si dudara, como si estuviera recordando otro lugar. Un lugar donde las puertas nunca dejan de abrirse y cerrarse. Un lugar que tal vez todavía me espera. Otra dimensión. No sé muy bien por qué estoy grabando esto. Supongo que es una forma de dejar constancia, de que alguien sepa lo que pasó, si no logro salir de aquí. Mi nombre es Leo, y junto a mis amigos, Clara y Marcos, teníamos una afición un poco extraña. Explorábamos lugares abandonados, fábricas derruidas, hospitales olvidados, pero nuestra verdadera obsesión eran los pueblos fantasma. Habíamos visitado varios, siempre con esa mezcla de respeto y adrenalina, pero nunca nos habíamos enfrentado a algo como Belchite, o mejor dicho, lo que queda de él. Llegamos al anochecer, una decisión estúpida. Lo sé ahora. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo de un rojo sangriento las ruinas del pueblo viejo, bombardeado y dejado como un monumento silencioso a la guerra. El aire era pesado, denso, no soplaba ni una brisa, y un silencio lo cubría todo. No era el silencio tranquilo del campo, era un silencio que gritaba, que pesaba sobre los hombros. Marcos, siempre el más valiente, o el más insensato, fue el primero en bajar del coche. Venga chicos, ¿a qué esperáis? La noche es joven, y los fantasmas nos esperan, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Clara y yo intercambiamos una mirada. Ella también lo sentía, esa opresión en el pecho, como si el propio aire se negara a entrar en nuestros pulmones. Empezamos a caminar por la calle mayor, o lo que quedaba de ella. Edificios desventrados se alzaban a ambos lados como esqueletos gigantes. Podíamos ver el interior de las casas, habitaciones vacías expuestas a la intemperie, testigos mudos de vidas interrumpidas. El único sonido era el crujido de nuestros pies sobre los escombros y la grava. Llevábamos linternas potentes, pero sus haces de luz parecían ser devorados por la oscuridad, apenas iluminando unos pocos metros por delante, antes de ser engullidos. Era como si la propia noche tuviera sustancia. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido que no provenía de nosotros. Un llanto de bebé, débil, pero inconfundible. Venía de algún lugar a nuestra derecha, de entre las ruinas, de lo que parecía haber sido una iglesia. Nos quedamos helados. Marcos levantó una mano, pidiendo silencio. ¿Habéis oído eso?, susurró. Asentimos, sin poder hablar. El llanto se repitió, un quejido lastimero que te partía el alma. Clara, pálida como el papel, negó con la cabeza. Vámonos Leo, por favor, esto no está bien. Pero Marcos ya se movía hacia el origen del sonido. Tranquila, seguro que es el viento, o algún animal, pero ninguno de nosotros lo creía. El viento no llora así. Seguimos a Marcos con el corazón en un puño. Entramos en la nave de la iglesia. El techo se había derrumbado, dejando ver un trozo de cielo estrellado, pero la mayor parte estaba en penumbra. El llanto parecía venir de detrás del altar derruido. Con cada paso que dábamos, el frío se intensificaba. No era el frío de la noche, era un frío que calaba los huesos, un frío antinatural. Apuntamos las linternas hacia el altar. El llanto se detuvo de golpe en silencio absoluto. Y entonces, justo en el borde de la luz de mi linterna,
Algo se movió. No lo vi bien. Fue un destello. Una sombra que se escurrió hacia la oscuridad. Era pequeña, encorvada. ¿Qué ha sido eso?, tartamudeó Clara, agarrándome del brazo con tanta fuerza que me hizo daño. Marco se quedó quieto. Su habitual bravuconería había desaparecido por completo. No lo sé, respondió con un hilo de voz. De repente, una risa infantil, pero distorsionada, malévola. No venía de un solo lugar. Parecía venir de todas partes, a la vez. Rebotaba en las paredes derruidas, nos rodeaba, se nos metía en la cabeza. Era una cacofonía horrible que nos taladraba los tímpanos. Nos tapamos los oídos, pero era inútil. El sonido parecía nacer dentro de nuestro propio cráneo. Salimos de la iglesia corriendo, tropezando con los escombros, sin mirar atrás. Corrimos sin rumbo fijo por las calles vacías, hasta que nos quedamos sin aliento y nos detuvimos junto a los restos de una casa de 2 pisos. La risa había cesado, pero el silencio que la siguió era casi peor. Estábamos aterrorizados. Tenemos que volver al coche, dijo Clara, con la voz temblorosa. Pero cuando nos giramos para intentar orientarnos, nos dimos cuenta de que no sabíamos dónde estábamos. Las calles en ruinas se parecían todas. Era un laberinto de desolación. Decidimos caminar juntos, pegados el uno al otro, intentando desandar nuestros pasos. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente feas. Empezamos a escuchar susurros, frases entrecortadas, lamentos, palabras sueltas en un español antiguo. Ayúdame, tengo frío. ¿Dónde están mis hijos? Las voces parecían salir de las paredes, de las ventanas vacías, del suelo bajo nuestros pies. Eran los ecos de la tragedia, atrapados en el tiempo. Intentamos ignorarlos, seguir caminando, pero las voces se hacían más claras, más insistentes, y entonces las vimos. Figuras son sombras oscuras y translúcidas en la periferia de nuestra visión. Se quedaban quietas, observándonos desde las puertas de las casas en ruinas, desde las ventanas sin cristales. Cuando girábamos la cabeza para mirarlas directamente, desaparecían, pero sabíamos que estaban allí. Sentíamos sus ojos clavados en nosotros, ojos llenos de una tristeza y una rabia infinitas. No eran hostiles, al menos no al principio. Tan solo observaban, pero su presencia era una tortura psicológica. Llegamos a una pequeña plaza. En el centro, una fuente seca y agrietada, y sentada en el borde de la fuente, había una mujer, o la figura de una mujer. Llevaba un vestido oscuro, andrajoso, y tenía la cabeza gacha, cubriéndose la cara con las manos. Estaba sollozando, un llanto profundo y desgarrador. Nos detuvimos en seco. El instinto nos gritaba que huyéramos, pero algo en esa escena nos paralizó. Clara, que siempre ha sido la más empática, dio un paso adelante. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? La figura levantó la cabeza lentamente, y juro por mi vida que nunca olvidaré lo que vi. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie lisa, como la de un maniquí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, a pesar de no tener boca, el sonido del llanto seguía saliendo de ella. Un lamento gutural y antinatural. Y cuando nos miró, sentimos una oleada de desesperación tan abrumadora que casi nos caemos de rodillas. Era el dolor puro, la pérdida absoluta, concentrada en una sola mirada vacía. Gritamos y corrimos como nunca antes en nuestra vida. Esta vez, no nos detuvimos. Daba igual si nos caíamos, si nos torcíamos un tobillo. Solo queríamos salir de allí. Detrás de nosotros, el llanto de la mujer sin rostro se convirtió en un chillido agudo, un sonido que desgarraba el aire. Se unieron otros sonidos a los susurros, se convirtieron en gritos de agonía. Las risas de los niños se volvieron malévolas. Todo el pueblo parecía haber despertado y nos odiaba. En nuestra carrera desesperada, nos separamos. Yo seguí corriendo recto, sin mirar atrás. Escuché a Clara gritar mi nombre, y luego el grito se cortó de forma abrupta. Quise darme la vuelta, pero el pánico era más fuerte. Sabía que si me paraba, me atraparían a mí también. Seguí corriendo hasta que tropecé, y caí en lo que parecía ser el sótano de una casa derrumbida. La caída me dejó sin aire, y me golpeé la cabeza. Cuando recuperé el sentido,
Todo estaba en silencio de nuevo. Estaba solo, en la oscuridad más absoluta. He estado aquí abajo no sé cuántas horas. Mi linterna se rompió en la caída. Tengo el móvil, pero no hay cobertura, claro. Solo me queda la batería para grabar esto. He intentado llamar a Marcos y a Clara a gritos, pero nadie responde. De vez en cuando, escucho pasos arriba. Pasos lentos, arrastrados, y susurros, siempre los susurros. No sé qué les ha pasado a mis amigos. Tengo la horrible sensación de que ya no están en este mundo. O peor, que siguen aquí, pero han pasado a formar parte de ellos. Hace un rato, una pequeña piedra cayó desde el agujero por el que entré. Miré hacia arriba, recortada contra el cielo nocturno. Vi una silueta pequeña, encorvada, me estaba mirando. No dijo nada. Han solo se quedó ahí, observándome en la oscuridad. Luego desapareció. Creo que están jugando conmigo, esperando a no sé qué quieren. Pero sé que no puedo quedarme aquí. Voy a intentar salir. Voy a intentar encontrar el coche y largarme. Si alguien encuentra esta grabación, no vengáis a Belchite. No es un monumento, es una tumba, y los muertos no descansan. Están despiertos y están esperando a que alguien cometa el mismo error que nosotros. Se me está acabando la batería. Voy a Amu. Voy a salir. Deseadme suerte, por favor. Que alguien me ayude. ¿Están aquí? Dios, están bajando. ¡No! ¡Alejaos de mí! No me toquéis. Otra dimensión. No sé si esto se publicará, y siendo honesto, espero que no, porque he programado este audio para que se suba automáticamente a mi canal, solo si mi teléfono deja de registrar movimiento durante más de 12 horas seguidas, lo que básicamente significa que si estás escuchando esto, es muy probable que yo ya no pueda apagarlo, que esté inmóvil en algún lugar donde el GPS no tiene cobertura, o que algo haya impedido que vuelva a desbloquear la pantalla para cancelar la subida. Así que por favor, no busques mi nombre en las noticias. No vayas a la policía diciendo que me han secuestrado, porque no hay cuerpo del delito. Solo hay un archivo de voz y una coordenada que voy a susurrar al final de esta grabación. Y lo hago porque necesito que alguien sepa que el miedo real no viene de lo que ves en la oscuridad, sino de lo que ves cuando hay demasiada luz y algo no encaja en la realidad. Porque lo que voy a contarles no es sobre fantasmas, ni sobre leyendas de la España vacía. Es sobre un pueblo que no debería existir en el tiempo presente. Un lugar que encontré por accidente, mientras intentaba evitar un atasco en la N232H hace 4 días. Un desvío que no aparecía en el Waze. Un camino de tierra compactada que prometía ahorrarme 20 minutos y que me llevó directamente a la boca de un lugar llamado Santa María de la Consolación. Un nombre que busqué en internet antes de entrar y que no arrojó ningún resultado. Cero coincidencias, como si el pueblo fuera un fantasma digital. Antes de siquiera ser un fantasma físico, entré con el coche despacio, levantando polvo rojo. Y lo primero que noté fue el silencio. Pero no el silencio de la ausencia, sino el silencio de la contención. Como si el pueblo estuviera aguantando la respiración para no hacer ruido. Las casas eran de piedra gris, tejados de pizarra, intactos, sin ventanas rotas, sin grafitis, sin ese caos habitual de los lugares abandonados, donde la naturaleza devora todo a su paso. Aquí la hierba estaba cortada. Los jardines delanteros tenían las flores plantadas en hileras perfectas, aunque algunas estaban mustias. Y lo más inquietante es que había coches aparcados en las cunetas. Coches antiguos, un Seat 124, un Renault 4, cubiertos de polvo, pero con las ruedas infladas, como si sus dueños hubieran entrado a comprar pan hace 40 años y estuvieran a punto de salir. Apagué el motor y bajé con la cámara en la mano, grabando en silencio, sintiendo como el aire se volvía más frío, cuanto más avanzaba hacia la plaza central, donde había una iglesia con la puerta abierta de par en par, y no había nadie, absolutamente nadie. Pero en los bancos había abrigos colgados, bufandas dobladas, como si la misa hubiera terminado hace un minuto.
y la congregación hubiera salido al patio por el buen tiempo. Me acerqué a una de las casas, la puerta entreabierta, y cometí el error de entrar, porque la curiosidad es un defecto que nos mata más rápido que el peligro real. El interior olía a café recién hecho, un olor fuerte, amargo, que me hizo salivar involuntariamente. Había una taza sobre la mesa de la cocina, con el pozo aún húmedo en el fondo. La toqué y estaba tibia, no caliente, pero tibia, como si alguien la hubiera dejado allí hace menos de una hora. Y en ese momento escuché el sonido de una televisión encendida en el piso de arriba. Un murmullo de noticias, voz de presentador. Me quedé helado, grité: ¿hay alguien ahí? Y mi voz sonó extraña, amortiguada, como si las paredes absorbieran las frecuencias agudas. Nadie respondió, pero la televisión cambió de canal. Escuché el clic del mando a distancia, y luego música clásica. Subí las escaleras sintiendo que cada peldaño era una sentencia. El pasillo era largo, con cuadros de familiares que no tenían rostro. Literalmente, las fotos estaban recortadas o quemadas justo donde iban las caras. Solo cuerpos con ropa de época, parados en jardines sin cabeza. Llegué al dormitorio de donde venía el sonido, y la puerta estaba cerrada. Giré el pomo y estaba abierto. La habitación estaba vacía. Solo había una televisión antigua de tubo encendida sobre una cómoda, mostrando estática, nieve blanca y negra, pero el sonido era claro. Era una voz de mujer leyendo un cuento. Me acerqué para apagarla, y en la pantalla de estática vi mi propio reflejo, pero no me estaba mirando a mí, estaba mirando hacia atrás, hacia la puerta de la habitación, donde había alguien de pie. Me giré bruscamente, pero no había nadie, solo el pasillo vacío. Sin embargo, la sensación de presencia era física, me empujaba hacia la salida. El aire se había vuelto pesado, difícil de respirar, como si la presión atmosférica hubiera caído de golpe. Bajé las escaleras corriendo, tropecé en el último escalón, y me raspé la rodilla. Salí a la calle, y el pueblo había cambiado. No estructuralmente, sino en la iluminación. El sol estaba en una posición diferente, como si hubieran pasado horas en los minutos que estuve dentro. Las sombras se habían alargado hacia el este, cuando deberían haber ido hacia el oeste, y entonces vi a los primeros habitantes. No salieron de las casas, simplemente aparecieron en las esquinas, personas mayores, vestidas con ropa de luto negro, de pie, inmóviles, mirándome. No había hostilidad en sus ojos, solo una expectativa vacía, como si esperaran que yo hiciera algo que ellos ya sabían que iba a hacer. Intenté hablar con una mujer que estaba cerca de la fuente. Le pregunté qué pueblo era este, y ella me miró con unos ojos lechosos, cataratas densas, y me dijo con una voz que sonaba como hojas secas pisadas: este es el lugar donde se guardan las cosas que se pierden. Y luego señaló mi coche, mi todoterreno negro aparcado al final de la calle, pero cuando miré, no era mi coche. Era un coche idéntico, mismo modelo, mismo color, misma matrícula, pero sucio, muy sucio, como si hubiera estado allí años, con hierba creciendo entre los neumáticos. El pánico es una cosa fría, te congela las piernas antes de que tu cerebro procese la huida. Corrí hacia el vehículo, intenté abrir la puerta, y estaba cerrada. Golpeé el cristal, y los habitantes empezaron a caminar hacia mí. No corrían, caminaban con esa calma exasperante, sincronizados, como un solo organismo moviéndose en mi dirección. Saqué la llave del bolsillo. Me temblaba la mano, tanto que se me cayó al suelo. Me agaché a recogerla, y vi que el suelo no era tierra, era papel. Miles de hojas de papel triturado cubriendo el asfalto. Recibos, cartas, fotos, todas con mi nombre escrito en ellas. Fechas de hace 10 años, de hace 20. Como si yo hubiera vivido aquí toda mi vida sin saberlo. Recogí la llave, abrí la puerta, me metí dentro y cerré los seguros, justo cuando la primera mano golpeó el cristal. No era un golpe violento, era un toque suave, como pidiendo permiso. Arranqué el coche derrapando. Las ruedas patinaron sobre el papel triturado, y salí disparado hacia la salida. Mirando por el retrovisor, vi que no me perseguían. Se habían detenido todos en la entrada del pueblo, formando una barrera humana, y la mujer de los ojos lechosos estaba en el centro, saludando con la mano, despidiéndose. Conduje sin mirar atrás,
hasta que el depósito estuvo casi vacío, y llegué a una gasolinera de una cadena conocida, con luces de neón y gente real, comprando snacks. Me bajé del coche y me miré en el cristal de la máquina expendedora. Tenía la cara sucia de polvo gris, pero no era polvo de camino, era ceniza. Y en el bolsillo de mi chaqueta, donde guardo la cartera, encontré una foto que no había puesto allí. Era una foto mía, durmiendo en mi propia cama, tomada desde el techo de mi habitación, con una fecha escrita al dorso que decía ayer. Llegué a casa hace una hora. He cerrado todas las puertas, he puesto las sillas bajo los picaportes, pero sigo escuchando pasos en el pasillo. Pasos que conocen el crujido de cada tabla de la madera. Pasos que no intentan ocultarse, porque saben que ya están dentro. Y lo peor no es el miedo. Lo peor es la certeza de que el pueblo no se quedó atrás. El pueblo es un estado mental. Es un lugar que te marca como propiedad. Y ahora, entiendo lo que dijo la mujer. Este es el lugar donde se guardan las cosas que se pierden. Y yo me perdí hace mucho tiempo, solo que no me había dado cuenta hasta que fui a buscarme a mí mismo, en ese mapa borroso. Si escuchas un golpe en tu ventana ahora mismo, no mires. Si ves un coche idéntico al tuyo, aparcado frente a tu casa, con las ruedas hundidas en la tierra, no te acerques. Y por favor, si alguna vez tu GPS te sugiere un atajo por una carretera que no tiene nombre, sigue de largo, porque hay lugares que no están en los mapas, porque no quieren ser encontrados. Quieren encontrar ellos, quieren cazarte cuando estás distraído buscando contenido, buscando emociones, y yo solo soy otro archivo más. En su colección, otra historia que contarán susurrando cuando caiga la noche. Así que esto es todo, la batería me llega justo para esto, el movimiento del teléfono se está deteniendo, siento como mis párpados pesan, hay alguien sentado en la silla detrás de mí, lo puedo oír respirar, y no voy a girarme para comprobarlo, porque sé que si lo hago, veré que no tiene rostro. Igual que las fotos de la casa, igual que mi reflejo en la televisión. Así que adiós, y recuerden, no todo lo que está abandonado está vacío. A veces está esperando a que tú llegues para ocupar tu lugar. Otra dimensión. Dicen que hay lugares tocados por una oscuridad que el tiempo no puede borrar. Rincones del mundo donde el silencio grita historias que nadie quiere escuchar. Uno de esos lugares es Valdeolvido. El nombre mismo es una advertencia, un susurro helado que te invita a dar media vuelta. Pero yo, como un tonto, guiado por mi pasión por la exploración urbana y las leyendas olvidadas, decidí ignorar esa advertencia. Mi coche se detuvo al final de un camino de tierra que apenas se distinguía de la maleza. Frente a mí, bajo un cielo gris y plomizo, se alzaba la silueta ruinosa de Valdeolvido. El aire era pesado, denso, cargado con el olor a tierra húmeda y a descomposición. Un silencio antinatural envolvía el lugar, un silencio que ni siquiera los pájaros se atrevían a romper. Las casas, la mayoría con los techos hundidos y las ventanas como cuencas vacías, parecían observarme. Empecé a caminar por la calle principal, mis botas crujiendo sobre un lecho de hojas muertas y escombros. Sentía una presión en el pecho, la inconfundible sensación de no estar solo, de ser un intruso en un dominio que no me pertenecía. La primera casa a la que entré era poco más que un esqueleto de piedra. Dentro, los restos de una vida interrumpida, una silla volcada, un plato roto en el suelo. Pero fue en la segunda casa donde el verdadero horror comenzó a desplegarse. Era una vivienda más pequeña, casi intacta en comparación con las demás. Sobre una mesa carcomida por la humedad, encontré un pequeño cuaderno de tapas de cuero. Era un diario. Al abrirlo, la caligrafía infantil y desordenada me contó una historia que helaría la sangre de cualquiera. La primera entrada, fechada décadas atrás, decía: mamá, dice que no debo hablar con la niña del pozo, dice que no es real, que es solo el eco. Pero yo la escucho, me llama por mi nombre. Dice que quiere ser mi amiga. Pasé las páginas con los dedos temblorosos. La niña, cuyo nombre nunca se mencionaba, escribía sobre su nueva amiga. Al principio, sus juegos eran inocentes. La niña del pozo le contaba secretos sobre las estrellas,
y le cantaba canciones que solo ella podía oír. Pero el tono del diario cambió gradualmente. La niña del pozo está enfadada. Dice que los mayores no la entienden. Dice que le prometieron algo y no cumplieron. Han, su voz ya no es bonita. A veces suena como un arañazo en una pizarra. Mi corazón latía con fuerza. Podía imaginar a esa niña, sentada en esta misma habitación, escribiendo a la luz de una vela, mientras una voz surgía de la oscuridad del pueblo. Seguí leyendo. Hoy la niña del pozo me ha pedido que haga algo malo. Me ha dicho que si la quiero de verdad, debo bajar al pozo con ella. Dice que allí abajo no hay tristeza, que podremos jugar para siempre. Tengo miedo, Ann, su voz es muy fuerte ahora. No puedo dejar de escucharla, ni siquiera cuando me tapo los oídos. La última entrada era un garabato casi ilegible, escrito con una presión desesperada. Viene a por mí. Ann está subiendo. No es una niña. No es una ni. La frase quedaba interrumpida. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré el diario y salí de la casa, sintiendo una urgencia repentina por encontrar ese pozo. La leyenda del pueblo hablaba de una hambruna terrible, de sacrificios desesperados para aplacar a una antigua deidad de la tierra. Hablaban de un pacto roto y de una venganza que consumió Valdeolvido, llevándose a todos sus habitantes en una sola noche. Guiado por una morbosa atracción, encontré el pozo en el centro de lo que debió ser la plaza del pueblo. Era una construcción de piedra oscura, cubierta de musgo y con un brocal desportillado. Una pesada tapa de madera podrida lo cubría parcialmente. El aire a su alrededor era gélido. Me asomé por la abertura y una ráfaga de aire fétido, como de agua estancada, y algo más, algo orgánico y corrupto, me golpeó en la cara. La oscuridad en su interior era absoluta, un abismo que parecía tragarse la poca luz del día. Y entonces lo escuché, un susurro débil, casi inaudible, que subía desde las profundidades. Ayúdame. Era la voz de una niña, llena de pena y soledad. Por un instante, todo mi raciocinio se desvaneció, reemplazado por un impulso protector. La historia del diario, la leyenda, todo parecía real. Me incliné un poco más, agarrándome con fuerza al borde de piedra. «Hola, ¿hay alguien ahí?». Mi voz sonó extrañamente fuerte en el silencio sepulcral. El susurro respondió, más claro esta vez. «Tengo frío, estoy sola, baja conmigo». Era una melodía hipnótica, una promesa de consuelo. Recordé las palabras del diario en su voz. «Ya no es bonita». Y me di cuenta, aquella voz, aunque sonaba como una niña, tenía un matiz discordante, un eco antinatural, que rechinaba en mis oídos. Me aparté del brocal de golpe, el corazón desbocado, el terror puro y primitivo, se apoderó de mí y fue entonces cuando el susurro cambió. La dulzura se evaporó, dejando al descubierto una malevolencia pura y antigua. «Cobarde», siseó la voz desde el pozo, ya no como una niña, sino como un coro de voces retorcidas y furiosas. «Nos prometiste, nos abandonaste, ahora te quedarás aquí, con nosotras». Un sonido de arañazos frenéticos comenzó a subir por las paredes interiores del pozo, rasguños de piedra contra piedra, cada vez más rápidos, cada vez más cerca. No era una persona, eran muchas. No miré, no me atreví. Salí corriendo, corrí, como nunca antes en mi vida, sin mirar atrás. El sonido de las casas derrumbándose a mi paso, el crujido de la madera y la piedra, me perseguía. Era como si el propio pueblo se estuviera deshaciendo, intentando atraparme entre sus ruinas. Podía oír los susurros ahora por todas partes, envolviéndome, saliendo de cada ventana oscura, de cada puerta entreabierta. Eran las voces de los niños, de los adultos, de todo un pueblo condenado, un coro de desesperación y odio. «No escaparás», gritaban al unísono. Tropecé y caí, raspándome las manos contra la tierra. Me giré por un segundo y lo vi. Desde la boca del pozo, una masa informe de oscuridad negruzca se derramaba, una marea de sombras con incontables manos pálidas que se extendían hacia mí. No eran fantasmas, era algo peor, algo tangible y hambriento. Me levanté y seguí corriendo, con los pulmones ardiendo y el pánico nublando mi visión. Llegué a mi coche, metí la llave con manos que no dejaban de temblar y arranqué el motor al primer intento.
un milagro que probablemente me salvó la vida. Pisé el acelerador a fondo, levantando una nube de polvo mientras huía por el camino de tierra. Por el retrovisor, vi la silueta de Valde Olvido, por última vez, una mancha oscura contra el horizonte moribundo, y juraría que, por un instante, vi una pequeña figura de pie al principio del camino, una niña con un vestido andrajoso, despidiéndome con la mano. Pero no era una despedida, era una promesa. Nunca volví. A veces, en mitad de la noche, cuando el silencio es absoluto, creo que escucho un susurro lejano en el viento, una voz de niña que me llama por mi nombre, recordándome la promesa que los antiguos habitantes de Valde Olvido no pudieron cumplir, una promesa de jugar para siempre en la oscuridad del pozo. Hay lugares que es mejor dejar en el olvido, y Valde Olvido es uno de ellos. No cometas el mismo error que yo. Otra dimensión. Mi nombre es Daniel, y hasta hace 3 años, trabajaba como topógrafo para una empresa de ingeniería civil. Pasaba mi vida en la carretera, midiendo terrenos para futuras autovías, polígonos industriales, o como en este caso, para un parque eólico. Conocía los mapas mejor que la cara de mi propia madre. Nunca fui de creer en fantasmas. Para mí, el miedo era algo cuantificable en una pared que se puede derrumbar, una zanja mal señalizada, una tormenta en la montaña. El miedo tenía una explicación lógica. Hasta aquel mes de noviembre, hasta que pisé los Alagües. No me pidáis que vuelva allí, ni siquiera me pidáis que os diga las coordenadas exactas. Algunos lugares del mapa, por el bien de todos, deberían estar borrados. Esto es lo que recuerdo, o al menos, lo que soy capaz de recordar, sin que me entre un temblor en las manos. El encargo parecía sencillo. Una empresa energética quería instalar una decena de aerogeneradores en una sierra apartada, al sur de la provincia de Soria. Mi trabajo era pasar una semana en la zona, confirmando los puntos de replanteo sobre el terreno. El pueblo más cercano en el mapa era un punto minúsculo, llamado Los Alagües. Según los datos, estaba deshabitado desde los años 70, cuando la emigración a la ciudad lo vació por completo. Perfecto. Un lugar tranquilo para establecer mi base de operaciones. Podría dormir en la furgoneta, sin que nadie me molestara. Llegué un martes al atardecer. La carretera, después de dejar atrás el último pueblo con vida, se convirtió en una pista de tierra llena de baches. Los pinos se cerraban a ambos lados, creando un túnel oscuro, incluso con el sol bajando. El navegador perdió la señal a unos 10 kilómetros del destino. No pasa nada, pensé. Sigo las marcas de los mapas militares. El silencio era lo primero que te golpeaba al bajar la ventanilla. No era un silencio normal de campo. No había pájaros. No se oía el viento entre los árboles. Ni siquiera el zumbido de un insecto. Era un silencio denso, como de algodón, que te tapaba los oídos. Y entonces, apareció. Los Alagües no estaba en ruinas. Eso fue lo primero que me pareció extraño. Esperaba encontrar casas con los tejados hundidos y las vigas carcomidas, pero no. Las fachadas de piedra, aunque ennegrecidas por el tiempo, seguían en pie. Los balcones de madera, astillados y grises, aún se sostenían. Las puertas y ventanas, eso sí, estaban tapiadas con tablones gruesos, colocados no para proteger la entrada, sino para sellarla, como si hubieran querido evitar que algo saliera, no que alguien entrara. En el centro del pueblo, una plaza de tierra batida y una fuente de piedra que ya no manaba agua. Junto a la fuente, un enorme olmo centenario, completamente seco. Sus ramas, retorcidas y sin una sola hoja, arañaban el cielo plomizo. Aparqué la furgoneta bajo él, pensando que me daría algo de sombra por la mañana. Esa primera noche, decidí cenar algo y acostarme temprano. El viaje había sido largo. Mientras calentaba una lata de fabada en el hornillo, noté una sensación extraña, la de ser observado. No una mirada furtiva, sino una presencia pesada, envolvente, que salía de las ventanas tapiadas. Me giré varias veces, la linterna en la mano, iluminando las fachadas a nada, solo sombras que se movían al compás de mi propio haz de luz. Reí para mí mismo.
Llevas demasiadas horas solo, Daniel. Me bebí el vino de la cena y me metí en el saco, en la parte de atrás de la furgoneta. Dejé las cortinillas puestas, pero una rendija me permitía ver el olmo seco y la fachada de la casa de enfrente. El sueño llegó rápido, pero no duró mucho. Me desperté de golpe, con el corazón latiéndome en las sienes. No sabía que me había despertado. El escuchar el silencio absoluto seguía ahí, pero ahora tenía un matiz diferente. Era un silencio que escuchaba. Contuve la respiración. Entonces, lo oí. Un golpe seco en Tamp. Venía de una de las casas. Luego otro en Tamp, y otro no. Eran aleatorios. Seguían un ritmo, lento, acompasado, en Tamp, como si alguien, o algo, estuviera andando con dificultad dentro de una de esas casas, tapiadas durante 50 años. El corazón me latía tan fuerte, que temí que pudieran oírlo desde fuera. Agarré la navaja que siempre llevo en la mochila, un gesto absurdo, contra lo que fuera que produjera ese sonido. Los pasos cesaron tan abruptamente como empezaron, y luego, un nuevo sonido, mucho más perturbador, el chirrido de unas bisagras oxidadas, el sonido inconfundible de una puerta abriéndose. Me quedé paralizado, mirando por la rendija de la cortina. La calle seguía vacía, bañada por una luna pálida y enfermiza. Pero entonces, lo vi. La puerta de la casa de enfrente, la que había estado mirando, estaba entreabierta, un rectángulo de negrura más profunda que la propia noche. Yo hubiera jurado que media hora antes estaba tapiada. No dormí en el resto de la noche. Me quedé acurrucado, sin atreverme a encender la luz, escuchando. El pueblo entero parecía haber cobrado vida. Oía crujidos en los tejados, susurros que no eran de viento, y de vez en cuando, ese caminar torpe y pesado. Tamp, que parecía desplazarse de una casa a otra. Con las primeras luces del alba, el miedo cedió un poco. El sol, aunque tímido, siempre impone respeto. Salí de la furgoneta, temblando de frío y de miedo. Lo primero que hice fue mirar la puerta de enfrente. Estaba perfectamente tapiada. Los tablones, viejos y polvorientos, no mostraban señal alguna de haber sido movidos en décadas. El alivio fue tan grande que casi me eché a reír. Fue una pesadilla, me dije. El cansancio y el silencio te jugaron una mala pasada. Decidí que aquello no me iba a amedrentar. Me preparé el material y me interné en el monte a trabajar. El día fue productivo. El paisaje, aunque agreste, era hermoso. Encontré varios de los puntos de referencia y tomé las medidas necesarias. La mente ocupada en el trabajo era mi mejor medicina. Decidí que pasaría una noche más, solo para terminar un par de mediciones al día siguiente, y me largaría de allí. Volví al pueblo, al atardecer. El sol se ponía tras las colinas, y las largas sombras de las casas se alargaban, como dedos negros sobre la plaza. El olmo seco parecía más siniestro, aún con la poca luz. Decidí cenar dentro de la furgoneta, con las puertas cerradas con llave. Puse algo de música en el móvil para romper el silencio, un gesto de rebeldía. Cuando anocheció del todo, apagué la música. El silencio volvió a imponerse, pero ahora yo lo esperaba. Estaba más tranquilo, convencido de que todo había sido producto de mi imaginación, hasta que volví a olerlo. Un olor a tierra mojada, pero no a lluvia reciente, sino a tierra revuelta, a tumba abierta. Un olor dulzón y nauseabundo que se colaba por las rendijas de la furgoneta. Lo tapé con un trapo, pero el olor persistía, pegajoso. Y entonces comenzaron los pasos. Otra vez en Tomp, pero esta vez no venían de una casa. Venía de la calle, de fuera. Alguien, o algo, estaba andando por la plaza. El sonido de sus pisadas, pesadas y húmedas, se acercaba lentamente. Me pegué al cristal, casi sin atreverme a mirar. La luna iluminaba la plaza, vacía, pero las pisadas seguían, cada vez más cerca en Tamp. Y entonces, en el borde de mi campo de visión, lo vi, una silueta. Era la forma borrosa de una persona, pero no se parecía a nada humano. Se movía con una rigidez extraña, como si le costara horrores mantener el equilibrio. Su cabeza colgaba hacia un lado, en un ángulo imposible, y no tenía rostro. Donde deberían estar sus facciones, solo había una masa oscura y lisa, como un capullo de cera negra. La silueta se detuvo justo debajo del olmo seco,
A apenas 10 metros de mi furgoneta, el olor a tierra se hizo insoportable. La cosa alzó lentamente un brazo, un muñón retorcido, y señaló directamente hacia mí. El pánico me cegó. Grité, arranqué el motor de golpe y di un volantazo hacia atrás. La furgoneta dio contra algo, no sé si una pared o la fuente, pero no me importó. Pisé el acelerador a fondo y salí de allí como una exhalación, sin mirar atrás. La carretera de tierra era una pesadilla. Con las luces bailando entre los pinos, conduje durante lo que me parecieron horas, hasta que las ruedas volvieron a morder el asfalto. No paré hasta que vi las luces de un pueblo con gente, bares abiertos y coches circulando. Aparqué, temblando, en la entrada de una gasolinera. Bajé a pedir ayuda, un café, lo que fuera. El dependiente me miró con cara de extrañeza, preguntándome si me encontraba bien. Debió verme el color de la cara esa noche, en una fonda. No pude pegar ojo, pero no por miedo a lo que había visto, sino por lo que encontré al inspeccionar la furgoneta. A la mañana siguiente, en la parte trasera, donde había chocado contra algo al huir, la chapa estaba abollada. Pero lo peor no era eso. En el parachoque trasero, incrustado entre el plástico y el metal, había algo que no debería estar allí. Un puñado de tierra húmeda y negra, mezclada con fragmentos de madera podrida, y enganchado en un tornillo saliente, un trozo de tela negra, gruesa, como la de un hábito. Cuando lo toqué, sentí un frío que me subió por el brazo y se me instaló en el pecho. Lo tiré al suelo y me fui de allí. No volví a la empresa. Envié los informes incompletos por correo y pedí la baja. Dije que había tenido un accidente. Nadie preguntó mucho. Pasaron los meses. No hablaba con nadie de lo ocurrido. Intentaba convencerme de que había sido una alucinación provocada por el agotamiento y la sugestión, pero había algo que no me dejaba en paz en la sensación de aquella cosa señalándome, como si me hubiera marcado. Hace un par de semanas, me llamó un antiguo compañero del trabajo. Me dijo que la empresa energética, al final, había desechado el proyecto del parque eólico. El motivo, según le habían contado, era que los estudios geológicos habían encontrado algo raro en el subsuelo de la sierra, justo en la zona que yo había topografiado. ¿El qué?, pregunté, con un nudo en la garganta. No sé, tío. Cosas de ingenieros. Dijeron que el terreno era muy inestable, que el mapa de la zona estaba mal, que según los registros antiguos, el pueblo de los Alagües no estaba donde debía, que estaba construido justo encima de lo que, siglos atrás, era un cementerio, pero no un cementerio cristiano, un cementerio de ajusticiados, de gente que no fue enterrada en sagrado, gente a la que, según la leyenda, colgaban del olmo de la plaza y dejaban pudrirse. Colgué el teléfono, mis manos temblaban. Ahora, cada noche, cuando el silencio se hace profundo, me despierto sobresaltado. No oigo nada, pero lo sé, porque el olor a tierra mojada, a tumba abierta, vuelve a veces, durante unos segundos, impregnando mi almohada, y en la penumbra de mi habitación, a veces creo ver, en la esquina, una sombra más densa que la noche, una sombra que me observa con su rostro liso, esperando a que vuelva a estar lo suficientemente solo. Otra dimensión. Soy fotógrafo, o al menos eso intento. Mi pasión es capturar paisajes desolados, lugares donde la naturaleza aún no ha sido domesticada por el hombre. Por eso conducía por aquella carretera costera olvidada, buscando el encuadre perfecto. Pero mi viejo coche tenía otros planes. Con un último estertor metálico, el motor se silenció. Estaba varado, con el sol poniéndose y una niebla espesa comenzando a subir desde el mar. A lo lejos, vi un cartel de madera, carcomido por la sal. La calma gris parecía mi única opción. Caminé hacia el pueblo, sintiendo como la niebla se tragaba el sonido de mis pasos. Era densa, húmeda y anormalmente fría. Las casas de la calma gris eran viejas, con la madera oscurecida por la humedad constante y redes de pesca colgando como telaraña. No había luces encendidas, ni risas de niños, ni el murmullo habitual de un pueblo al atardecer. Solo un silencio pesado, roto por el lejano y rítmico
romper de las olas. Era como entrar en una fotografía en blanco y negro, una donde el tiempo se había detenido, hacía mucho. Encontré una posada, la única con un cartel que aún se podía leer en el ancla oxidada. Empujé la puerta, y una campanilla solitaria resonó en el interior penumbroso. Detrás del mostrador, un hombre mayo de rostro curtido y ojos vacíos, pulía un vaso con una lentitud exasperante. Apenas levantó la vista. «Necesito una habitación», dije, mi voz sonando extrañamente alta. «Y un mecánico». El hombre asintió sin cambiar de expresión. «¿Habitación? Hay mecánico no. Nadie viene, nadie se va de la calma gris». Sus palabras, pronunciadas con un acento cerrado y gutural, me helaron más que la propia niebla. Me dio una llave de hierro oxidado y subí a mi habitación. Era austera, con olor a salitre y a madera podrida. La ventana daba al mar, o al menos a la pared blanca y opaca de la niebla que lo ocultaba. Traté de usar mi móvil, pero no había señal. Estaba completamente aislado. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. A través de las paredes delgadas, escuchaba el sonido constante de las olas, pero había algo más en un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía subir con la marea. No era el viento, ni el agua, era algo orgánico, un coro de susurros graves que vibraban en el aire. Los días siguientes fueron una tortura de quietud. La niebla nunca se levantaba. Intenté hablar con los pocos aldeanos que veía en las calles. Eran como fantasmas, hombres y mujeres de rostros inexpresivos, que me miraban con una mezcla de apatía y algo que solo podría describir como una lástima resignada. Sus ojos seguían el movimiento de la marea, como si su vida dependiera de ello. Nadie sonreía, nadie hablaba más de lo estrictamente necesario. Se movían con una lentitud deliberada, como si temieran hacer ruido. Comían en silencio en la posada, principalmente pescado y algas. La comida siempre tenía un sabor extrañamente salado, amargo. Una tarde, desesperado por la inacción, cogí mi cámara y me aventuré hacia el muelle. Las viejas vigas de madera crujían bajo mis pies. La niebla era tan densa aquí que apenas veía el final del embarcadero. Fue entonces cuando los vi, varios aldeanos, de pie al borde del muelle, mirando fijamente la espesa cortina blanca. No pescaban, no hacían nada, solo estaban allí, esperando. Cuando la marea comenzó a subir, empezaron a cantar. Era una melodía extraña, sin palabras, una letanía monótona y triste, que se mezclaba con el murmullo que había escuchado desde mi habitación. Un cántico que no era para ningún dios que yo conociera. Decidí investigar. La biblioteca del pueblo, si se le podía llamar así, era una única habitación polvorienta en el ayuntamiento. Entre libros mohosos sobre navegación, encontré un diario, el diario de un antiguo farero, datado de hace más de un siglo. Sus primeras entradas hablaban del clima, de la soledad, pero luego el tono cambiaba. Escribía sobre la niebla viva, una niebla que no era agua, sino una especie de emanación. Decía que había llegado un día y nunca se había ido. Los aldeanos, aterrorizados, descubrieron que la niebla traía consigo algo más, una presencia en el agua. Lo que duerme, lo llamaba el farero. Según el diario, los primeros que intentaron huir fueron devorados por la niebla misma, sus siluetas desvaneciéndose en la blancura, con gritos ahogados. Fue entonces cuando hicieron el pacto. Lo que duerme les ofrecía protección, mantenía a raya los horrores de la niebla, pero pedía un tributo. El farero escribió con una caligrafía temblorosa sobre los ecos del mar, figuras humanoides, hechas de algas, conchas y la carne de los ahogados, que emergían con la marea alta para reclamar su ofrenda. El pacto mantenía a la entidad calmada y a la niebla contenida alrededor del pueblo, como una jaula. El precio era el sacrificio, no de animales. El diario terminaba abruptamente, con una última frase manchada: en esta noche, la marea me reclama. El terror me golpeó con la fuerza de una ola. La calma gris no era un pueblo, era una trampa. La niebla no era un fenómeno meteorológico, era el guardián de la prisión. Los aldeanos no eran silenciosos, estaban aterrorizados. Y yo no era un visitante. Yo era la ofrenda. La avería de mi coche
¿Había sido una coincidencia o era así como lo que duerme conseguía sus tributos? La amabilidad vacía del posadero, la mirada de lástima de la gente, todo encajaba en un rompecabezas monstruoso. Corrí de vuelta a la posada, con el corazón martillando contra mis costillas. La marea estaba subiendo, y con ella, el cántico de los aldeanos se hacía más fuerte, más desesperado. Hice mi maleta a toda prisa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la cremallera. Tenía que salir de allí, tenía que correrme. Importaba un bledo el coche. Correría por la carretera hasta que mis piernas cedieran. Abrí la puerta de mi habitación y me detuve en seco. El posadero estaba allí, bloqueando el pasillo. No estaba solo. Detrás de él, varios hombres del pueblo me miraban. Sus rostros ya no eran apáticos. Ahora había una determinación fría, la de un depredador que acorrala a su presa. La marea está alta, forastero, dijo el posadero, su voz tan plana como el mar en calma. Es hora de pagar el peaje. No esperé a que se movieran. Me di la vuelta, cerré la puerta de golpe y corrí hacia la ventana. La rompí con una silla y salté. La caída no fue alta, pero aterricé torpemente sobre el suelo empapado. Corrí sin mirar atrás, adentrándome en las calles laberínticas, con el sonido de sus pasos pesados, persiguiéndome. El cántico ahora era un grito que envolvía todo el pueblo. Llegué al borde de la calma gris, donde comenzaba la carretera. La libertad estaba a unos metros, pero entonces, la niebla frente a mí se espesó, se arremolinó, tomando formas que mi mente se negaba a procesar. Sombras oscuras y retorcidas se movían en su interior, susurrando mi nombre. Me detuve, paralizado por el miedo. Detrás de mí, los aldeanos se acercaban. Delante de mí, el horror puro. No tenía escapatoria. Me giré hacia el mar, hacia la fuente de todo. En la orilla, emergiendo del agua espumosa, vi las figuras. Los ecos del mar eran más altos que un hombre, hechos de una masa oscura de algas y restos marinos, con trozos de madera de naufragios incrustados en sus cuerpos. No tenían rostro, solo el brillo pálido de conchas rotas, donde deberían estar los ojos. Se movían lentamente, arrastrándose fuera del agua hacia mí. Los aldeanos se detuvieron, formando un semicírculo a mi espalda, empujándome hacia la playa. Su cántico cesó. El silencio fue reemplazado por el sonido húmedo y arrastrado de los ecos acercándose. El olor a descomposición y a océano profundo llenó el aire. Uno de ellos extendió un apéndice cubierto de percebes hacia mí. Esta es mi última fotografía, no tomada con una cámara, sino grabada a fuego en mi mente. La pared de niebla impenetrable, el pueblo silencioso a mi espalda, y las figuras de pesadilla avanzando desde el mar. No grité. El sonido se ahogó en mi garganta, atrapado como yo. La calma gris me ha reclamado. La marea ha subido, y ahora yo también soy parte del eco del mar. Y la niebla nunca se va. Otra dimensión. Esto me pasó a mí. No me preguntes el nombre del pueblo, porque no pienso decirlo, ni la provincia. Hay cosas que es mejor no compartir. Era el verano del 2017. Trabajaba como autónomo, haciendo reportajes fotográficos para una revista de viajes y misterio. Me encargaron un artículo sobre la España vaciada, pero con un enfoque diferente. Querían imágenes de pueblos abandonados, de esos que se tragan el olvido, pero con un tratamiento artístico. Nada de casas encantadas ni luces fantasma. Solo la belleza triste de la ruina. Pasé 3 semanas recorriendo la mitad norte del país. Había estado en una decena de pueblos fantasma. Algunos eran esqueletos oxidados con tejados hundidos y paredes que se desmoronaban. Otros conservaban cierta dignidad, como si los vecinos hubieran salido a comprar el pan y nunca hubieran vuelto. Pero en todos ellos, la sensación era la misma, melancolía tranquila, casi acogedora. Hasta aquel lugar. Lo encontré por casualidad, saliéndome de la ruta que tenía planificada. Había visto una pista forestal en el mapa y decidí explorar. Después de 40 minutos de baches y curvas, el paisaje cambió. Los pinos dieron paso a un valle estrecho y umbrío, encajonado entre 2 laderas rocosas. Al fondo, medio escondido, estaba el pueblo.
Nada más verlo supe que era diferente. No por las casas, que eran de piedra gris, de 2 plantas, con tejados de pizarra negra. Era el silencio. No el silencio normal del campo, sino un silencio que pesaba, que se metía en los oídos y te dejaba sordo. Corté el motor del coche y bajé la ventanilla. Nada, ni un pájaro, ni un grillo, ni el rumor del viento entre las hojas de los árboles frutales que crecían detrás de las casas, solo el latido de mi propio corazón. Me bajé con la cámara colgada al cuello. La calle principal estaba adoquinada, pero los adoquines se hundían bajo una capa de musgo y hierba seca. A ambos lados, las casas mostraban las puertas y ventanas abiertas. Algunas puertas colgaban de una sola bisagra. Los postigos, desencajados, parecían párpados entornados. Eso me llamó la atención. En otros pueblos, los vecinos solían tapiar las entradas al marcharse, para evitar ocupas o expolios. Aquí no, todo estaba abierto, como si la gente hubiera salido corriendo y no hubiera tenido tiempo de cerrar. Entré en la primera casa. El suelo era de baldosas de barro, algunas rotas. En la cocina, aún había una mesa de madera con 2 sillas volcadas. Sobre el fogón de leña, una sartén de hierro con los restos de algo carbonizado hacía décadas. En una habitación contigua, una cama de hierro con el colchón deshecho, relleno de paja que se deshacía al tocarlo. Lo que me heló la sangre fue un detalle en la mesilla de noche. Había un vaso de vidrio grueso, medio lleno de un líquido marrón. Lo olían, agua, que llevaba allí más de 40 años, sin evaporarse del todo. No tenía sentido. Salí de la casa con una inquietud creciente. Seguí arriba. En otra vivienda, las paredes estaban llenas de objetos religiosos, estampas amarillentas, un crucifijo de madera, una vela consumida hasta el final, pero no estaban colocados con devoción, sino amontonados en un rincón, como si alguien los hubiera juntado para quemarlos y no hubiera llegado a hacerlo. El centro del pueblo era una plazuela, con un lavadero público y un pilón seco. Al lado, un edificio más grande que debió ser el ayuntamiento o la escuela. Me acerqué. La puerta estaba entornada. Al empujarla, chirrió con un sonido tan agudo que me hizo apretar los dientes. Dentro, todo estaba revuelto. Sillas apiladas, papeles esparcidos por el suelo, un armario volcado. Me agaché a recoger algunos papeles. Eran documentos oficiales, padrones municipales, cuentas del ayuntamiento. La fecha de todos ellos en octubre de 1971. El último papel que encontré era una hoja manuscrita, con caligrafía temblorosa, como de alguien muy mayor o muy asustado. Ponían: vinieron de la sierra, no mires atrás, no abras después del toque de ánimas. Y nada más. Me entró un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. Intenté racionalizar. Quizá fue algún suceso violento, un ajuste de cuentas entre bandas, algo que obligó a todo el mundo a huir, pero no cuadraba. No había signos de violencia en las calles, ni agujeros de bala, ni sangre, solo esa sensación de huida repentina, de pánico colectivo. Empezaba a atardecer, el sol se ponía detrás de las laderas, y el valle se llenaba de una penumbra violácea. Decidí que lo sensato era volver al coche e irme a dormir a un pueblo cercano, de esos que sí aparecían en los mapas con nombre y con gente. Pero entonces, mientras guardaba la cámara, vi algo al otro lado de la plaza. Un movimiento. Una mujer estaba en la puerta de una casa, a unos 50 metros. Era una figura pequeña, encorvada, vestida de negro de la cabeza a los pies, como las viudas de antes. No podía verle la cara porque estaba de espaldas, pero la postura era clara. Estaba llamando a una puerta cerrada. Llamaba con los nudillos, despacio. Toc, 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 toc. Me quedé helado. No podía ser. Llevaba horas en el pueblo. Había entrado en todas las casas y no había visto a nadie. Pero ahí estaba. Mi primera reacción fue pensar que era una visitante como yo, otra persona interesada en la ruina. Pero entonces me fijé en su ropa. Era demasiado antigua. Un vestido negro de esos que se usaban en los años 50, con un mantoncillo de lana raído, y no llevaba cámara, ni mochila, ni nada. Antes de que pudiera decidir si acercarme o no, la mujer dejó de llamar. Giró la cabeza, lentamente, muy lentamente. No llegué a verle la cara del todo,
porque el ángulo era malo, pero vi lo suficiente para que el corazón me diera un vuelco. Su rostro era una masa de arrugas, pero no tenía ojos. Donde deberían estar los ojos, solo había dos cavidades oscuras, profundas, que parecían chupar la poca luz del atardecer. Me miró directamente. Sé que me miró porque su cuerpo entero se reorientó hacia mí. Andé un paso, luego otro. Empezó a cruzar la plaza en mi dirección. Salí corriendo. No lo pienses. Corres. Los pies me sonaban en los adequins. Tropecé con una piedra. Me levanté y seguí. Llegué al coche. Abrí la puerta. Arranqué. Al dar la vuelta en la plaza, pasé cerca de donde había estado ella. No había nadie. La calle estaba vacía. Conduje como un poseso por la pista forestal. Los faros apenas iluminaban los pinos que parecían cerrarse a mi paso. Iba a más de 80 por un camino de tierra. Una locura, pero solo quería alejarme. Cuando por fin llegué a la carretera asfaltada, paré el coche en una cuneta y me quedé temblando, con las manos agarradas al volante, sin poder soltarlo. Lo peor no fue lo que vi. Lo peor fue lo que pasó después. Al llegar a casa, revelé las fotografías. Más de 300 imágenes de aquella semana, incluyendo las del último pueblo. Las pasé al ordenador y empecé a revisarlas. Las primeras, normales, paisajes, detalles de las casas, los objetos. Luego llegué a las del interior de la escuela. Y ahí, en una de las fotos, la pantalla se volvió negra un instante. Y luego recuperó la imagen. Pero algo había cambiado. Al fondo de la foto, en una esquina que yo no recordaba haber visto, había una mujer de negro. Estaba de espaldas, llamando a una puerta. Toqué la imagen para ampliarla. La ropa, la postura, todo igual. Pero ahora en la foto, la mujer se estaba girando. Y su cara, esa masa oscura sin ojos, miraba directamente al objetivo. Borré la foto. Luego borré la tarjeta de memoria entera. Luego formateé el disco duro. Pero no sirvió de nada. A la semana siguiente, empecé a notar cosas raras en casa. Objetos que cambiaban de sitio. Una silla que aparecía mirando hacia la pared. La televisión que se encendía, sola, a las 3 de la madrugada, pero solo mostraba estática. Y siempre, ese olor, a humedad, a tierra revuelta, a algo que llevaba mucho tiempo enterrado, y ahora estaba expuesto al aire. Lo que me terminó de convencer para escribir esto, pasó anoche. Me desperté de golpe, como tantas otras veces, pero esta vez, al abrir los ojos, vi una sombra en el marco de la puerta de mi habitación. Una silueta pequeña, encorvada, vestida de negro, no se movía. Solo me miraba desde la oscuridad con sus cuencas vacías. No pude gritar, no pude moverme. Solo la miré fijamente, con el corazón desbocado, rezando para que se fuera. Pasó un minuto, quizá 2. Luego, muy despacio, empezó a girarse. Dio la espalda. Y entonces, con una lentitud que me heló la sangre, levantó la mano derecha y empezó a llamar a la puerta de mi habitación. Toc, 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 toc. Pero no había puerta, solo el marco vacío. Toc, toc, toc. Desapareció al amanecer. Llevo todo el día sin dormir. He mirado en internet otra vez. No encuentro ese pueblo en ningún mapa, ni en las imágenes por satélite, donde debería estar el valle. Solo hay una mancha borrosa, como si alguien hubiera querido ocultarlo. He decidido contar esto, no porque espere que me creáis, sino por si alguno de vosotros se topa alguna vez con un pueblo que no debería estar ahí. Un pueblo con las puertas abiertas, con vasos de agua en las mesillas, con olor a humedad y tierra removida. Si veis una mujer vestida de negro llamando a una puerta, no os quedéis a mirar, corred, y sobre todo, no miréis atrás, porque si lo hacéis, puede que ella también os esté mirando a vosotros, y entonces, como a mí, no os dejará marchar.